Hola y bienvenido a mi canal. Estoy haciendo estos vídeos para entender mejor las matemáticas que estoy aprendiendo de forma autodidacta. Te recomiendo que lo veas en velocidad 1.5 o más y que solo la reduzcas en aquellas partes más complicadas. Una función es como una máquina, básicamente. Vamos a tener aquí nuestra máquina y la vamos a llamar f. Si a nuestra máquina le metemos una entrada que podemos denotar por la letra x, lo que hará nuestra máquina será procesar esta entrada para devolvernos una única salida que denotaremos por la letra y. A esta salida la podemos denotar de otra manera que sea un poco más clarificadora. Si tenemos la entrada x y le aplicamos la máquina o la función f, obtendremos la salida y. Si te fijas, con esta notación de aquí estamos dejando claro que para obtener esta salida y necesitamos aplicar la máquina o la función f sobre la entrada x. Entonces me parece una mejor notación para dejar claro de dónde ha salido esta salida y. Algo muy importante y que hay que remarcar es que la salida que nos devuelve una función al meterle una entrada tiene que ser única. Esto significa que si tenemos otra máquina a la que le metemos una entrada y al procesar dicha entrada nos devuelve más de una salida, nunca consideraremos a esa máquina como una función. No será una función, será otra cosa. Llámalo como quieras, pero una función solo puede devolvernos una única salida. También podemos considerar, en vez de pensar en una función como una máquina, podemos considerar a una función como un conjunto de puntos. Si tenemos la entrada x0 y le aplicamos la función f, pues obtendremos, como ya vimos antes, la salida que podemos denotar por f de x0. Entonces podremos decir que el punto cuya primera coordenada es la entrada x0 y cuya segunda coordenada es la salida f de x0 pertenece a nuestra función f. Este símbolo de aquí significa pertenece. Fíjate que ahora estamos considerando a una función como un conjunto de puntos. La primera coordenada de los puntos de nuestra función nos indica la entrada que le metemos a la función, una entrada que le podemos meter a la función, y la segunda coordenada de los puntos de nuestra función indica la respectiva salida de la entrada que pusimos en la primera coordenada. Entonces estamos considerando a una función como un conjunto de puntos en vez de como una máquina. Por último, podemos considerar a una función como una regla que asigna elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Tenemos aquí representado al conjunto A y aquí tenemos representado al conjunto B. Supongamos que en el conjunto A tenemos todas las entradas que pueden ser procesadas por nuestra función f. Por ejemplo, podemos tener la entrada x0 y la entrada x1. Entonces diremos que nuestra función es una regla que asigna a cada entrada, a cada elemento que pertenece al conjunto A, un único elemento que pertenece al conjunto B. Entonces podremos decir que esta función f es una función que va del conjunto A al conjunto B. Con esta notación estamos diciendo que esta función toma entradas del conjunto A para devolvernos salidas del conjunto B. Es decir, le asigna a cada elemento que pertenece al conjunto A un único elemento que pertenece al conjunto B. Y ahora podemos establecer una definición formal, más o menos formal, del término función. Definición. Una función f que va del conjunto A al conjunto B es una regla que asigna a cada elemento x que pertenece al conjunto A
un único, esto es muy importante, tiene que ser único, elemento que podemos denotar por f de x y que pertenece al conjunto B. Aquí tenemos a nuestra función f, que va del conjunto A al conjunto B. Y ya tenemos definidos dos componentes muy importantes para tener totalmente definida el término función. Tenemos que el conjunto A de nuestra función es igual al dominio de f. Es decir, el dominio de una función es el conjunto de elementos que puede procesar dicha función. Es el conjunto de entradas que pueden ser procesadas por dicha función. Al conjunto B lo llamaremos codominio de la función f. Es decir, el codominio de una función es el conjunto donde se encuentran las salidas que puede producir nuestra máquina o nuestra función f. Tenemos dos componentes muy principales para definir el concepto de función, pero nos falta uno para que quede totalmente definida. Nos falta la regla f que asigna elementos. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo podemos definir a esta regla f. Podemos partir, por ejemplo, de una ecuación. Tenemos la ecuación x más 4 tiene que ser igual a y más 5. Fíjate que en esta ecuación tenemos dos variables, la x y la y. Son dos variables que pueden tomar cualquier valor. Podemos igualarlas a cualquier valor y por eso son variables, porque pueden variar. Bueno, realmente cualquier valor no, porque si la x es igual a 1, por ejemplo, la y tiene que ser igual a menos 1 para que se cumpla la igualdad. Es decir, que si la x toma un valor determinado, la y va a tener que tomar otro valor determinado. Bueno, entonces podemos despejar la y en esta ecuación y nos queda que y tiene que ser igual a x menos 1. Simplemente pasamos este 5 al otro lado restando y nos queda que y tiene que ser igual a x menos 1. Por tanto, podemos decir que la y se puede poner como una función de la variable x. Y podemos escribir esto como tenemos un valor de la x, le aplicamos nuestra función f y obtenemos el valor de la y que es igual a x menos 1. Y aquí tenemos definida la regla que asigna elementos. Es simplemente una fórmula. La tenemos aquí. Ahora se ve claramente que si tenemos el número 3 que pertenece a los números reales y le aplicamos nuestra función f, obtendremos el elemento, evidentemente el elemento f de 3, que será igual a 3 menos 1, que esto es igual a 2, evidentemente. Y esto también pertenece a los números reales. Por tanto, tenemos que nuestra función toma como entradas números reales y nos devuelve como salidas también números reales. Es decir, va de los números reales a los números reales. El dominio de nuestra función es el conjunto de los números reales y el codominio también es el conjunto de los números reales. Podemos ver a esta función como una regla. Tenemos aquí el conjunto de los números reales, tenemos aquí también el conjunto de los números reales y se ve que al número 3 nuestra regla le asigna el número 2. Al número 1, por ejemplo, nuestra regla le tiene que asignar el número 0, porque 1 menos 1 es igual a 0. Y también podemos pensar que el número, podemos decir que el punto cuya primera coordenada es el número 3 y cuya segunda coordenada es el número 2, pertenece a nuestra función f. Porque si le metemos como entrada de nuestra función el número 3, obtendremos como salida el número 2. Perfecto. Ahora vamos a ver un ejemplo de función un poco diferente. Bueno, no es diferente, simplemente es otra función, pero que tiene una peculiaridad. Tenemos la función que se define por la fórmula. F de x tiene que ser igual a 1 entre x. Es decir, si le volvemos a dar el número 3, que pertenece a los números reales, a nuestra nueva función f,
obtendremos el elemento f de 3 que tiene que ser igual a 1/3. Entonces podemos estar tentados a decir que nuestra función vuelve a tomar como entradas números reales y nos devuelve números reales como salidas, ¿vale? Sin embargo, en esta función no podemos meterle cualquier número real. ¿Por qué? Pues porque si le metemos el 0, que pertenece a los números reales, y tratamos de que nuestra función lo procese, deberíamos obtener el elemento f de 0, pero esto tiene que ser igual a 1 entre 0. No se puede dividir por 0. Esto no existe. Es decir, el 0 no pertenece al dominio de f. Recuerda que el dominio de una función está formado por todas las entradas que puede procesar nuestra función. Esta función de aquí, esta función que tienes aquí, no puede procesar el número 0, porque nos devuelve algo que no existe. Esto no existe, entonces no lo puede procesar. Por tanto, podemos decir que el número 0 no pertenece al dominio de f. Y esta era la peculiaridad de nuestra función. Tenemos que tener cuidado a la hora de decidir qué elementos puede procesar una función y qué elementos no los puede procesar. Otra cosa que quiero decir es que una función la podemos representar en un eje en unos ejes de coordenadas. En el eje vertical representaremos las salidas f de x y en el eje horizontal representaremos las entradas x. Está claro que el punto cuya primera coordenada es el número 2 y cuya segunda coordenada es el número 1/2, este punto de aquí pertenece a nuestra función f, a la función f de x igual a 1 entre x. Si representásemos todos los puntos que pertenecen a nuestra función, obtendríamos una figura similar a esta de aquí. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Te he explicado que una función se puede ver como una máquina que toma una entrada x y nos devuelve una única salida y. Te he explicado la forma de denotar la salida. Podemos denotarla de esta manera, f de x, y estamos dejando claro que para obtener esta salida y necesitamos aplicar la función f sobre la entrada x. También te he explicado que una función se puede ver como un conjunto de puntos. La primera coordenada de estos puntos representa la entrada y la segunda coordenada representa la respectiva salida de dicha entrada. Hemos visto que una función realmente es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A un único elemento f de x que pertenece a un conjunto B. Hemos visto que para definir una función necesitamos tres componentes. Necesitamos el dominio de la función, que son todos los elementos que puede procesar dicha función. Necesitamos el codominio de la función, que es el conjunto donde se encuentran las salidas que puede producir nuestra función. Y también necesitamos la regla f que asigna los elementos entre cada uno de los conjuntos, entre el dominio y el codominio. Hemos visto dos ejemplos. Hemos sacado una fórmula de función a partir de una ecuación. Y también hemos visto el ejemplo de f de x igual a 1 entre x, que hemos comprobado que el 0, el elemento 0 que pertenece a los números reales, no pertenece al dominio de nuestra función, porque no puede ser procesado. No podemos dividir por 0. Y por último, también hemos visto que podemos representar una función en unos ejes de coordenadas, simplemente representando todos los puntos que pertenecen a dicha función. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.